Hola, soy Gloria Sima y el teórico que vamos a ver es patología del cuello uterino. El exocervix está revestido por un epitelio escamoso no queratinizante. Acumula glucógeno en las capas superficiales y esto se debe a los estrógenos. Entonces, ¿el cuello cómo está constituido? El cuello uterino tiene dentro un canal endocervical que está revestido por un epitelio cilíndrico simple, que es un epitelio mucoso, mucinoso, y en la parte externa está revestido por un epitelio escamoso. Es este epitelio que es el epitelio escamoso no queratinizante glucogénico. Entonces, este epitelio madura hacia la superficie desde unas células pequeñas con núcleo grande y citoplasma mínimo que constituyen la capa basal. Luego se observa una capa intermedia y una capa superficial que ya presentan vacuolas de glucógeno, maduran hacia la superficie. En este esquema se ve la maduración hacia la superficie y por debajo de la capa basal presenta la membrana basal y por debajo la lámina propia. Entonces, este epitelio escamoso estratificado. El ciclo de maduración completa ocurre cada 4 días, es decir, se renueva cada 4 días y este proceso se puede acelerar bajo la estimulación de los estrógenos. Las modificaciones hormonales estrogénicas son evidentes en el epitelio vaginal, ecto y endocervical. Y la hiperestimulación estrogénica determina un incremento de las células superficiales en el epitelio escamoso y por parte del epitelio cilíndrico, que es el que reviste el endocervix, una hipersecreción. Entonces, aquí vemos la capa basal del epitelio, la capa intermedia y la capa superficial que presentan estas vacuolas que con hematoxilina y eosina se ven de manera negativa porque no colorean el glucógeno. El epitelio superficial se corresponde con estas células que son las que se ven con la técnica de Papa-Nicolau, que presentan un citoplasma amplio y unos núcleos pequeños, hipercromáticos. El estrato intermedio se corresponde con unas células que presentan unos núcleos un poquitito más grandes. Y estas son las células parabasales que no presentan vacuola de glucógeno y cuyos núcleos son más grandes en relación al citoplasma. Entonces, el endocervix está revestido por un epitelio cilíndrico mucíparo. Ese epitelio cilíndrico mucíparo presenta también células ciliadas, células no ciliadas, unas células de reserva y argentafines. Este es el epitelio cilíndrico que reviste al endocervix. Este sector está revestido por ese epitelio cilíndrico mucíparo. Observen en la histología los núcleos bien basales y por encima esas copas llenas de moco, y en algunos sectores se observan cilias, que son estos pelitos que se observan en la superficie de las células. Esas células a nivel del Papa-Nicolau se reflejan con esta imagen, que son estos núcleos grandes, y entre ellas, esta es la imagen característica que se llama imagen en panal de abejas. Aquí están estas células, no en un corte, digamos, en un aspecto transversal, porque esto es citología, y se observan los núcleos y estos sectores que son la parte superior de la célula que presentan moco y en algunos sectores cilias, elementos ciliados. Entonces, hasta ahí veníamos con el epitelio normal.
Ahora vamos a hablar de lesiones intraepiteliales escamosas, que es el espectro de anomalías escamosas no invasoras del epitelio cervical que se asocian al virus del papiloma humano HPV. Entonces, tenemos fundamentalmente dos tipos de lesiones. Estamos hablando de lesiones dentro del epitelio, ¿sí? Todo esto ocurre dentro del epitelio. Son lesiones intraepiteliales escamosas de bajo o de alto grado. Las de bajo grado se llaman LSIL, las de alto grado HSIL. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para las lesiones precursoras y carcinomas? La edad temprana de inicio de relaciones sexuales, fundamentalmente menor a 16 años, la edad temprana del primer embarazo, la cantidad de parejas, el tabaquismo, los anticonceptivos orales, la clase socioeconómica baja, las infecciones de transmisión sexual, HPV fundamental, clamidia, herpes y la infección persistente por virus de papiloma humano. También la inmunosupresión, ya sea por HIV, trasplantadas, y tiene relación con el HLA. Entonces, ¿cómo ocurre la infección por HPV? En un sector, que es el sector donde está la parte intermedia entre el epitelio endocervical, que es cilíndrico, que es mucíparo, con el epitelio ectocervical, que es un epitelio escamoso no queratinizante, que se llama zona de transformación, se produce en la metaplasia escamosa, inmadura, en las células basales, acceden los viriones y producen lo que se llama infección no productiva, infección latente, donde el virus se ubica en forma episomal. La infección pasa a ser productiva y ahí se manifiesta la lesión porque se observa el efecto citopático viral fundamentalmente a través de células que ahora vamos a hablar de quiénes son, que son los coilocitos, y eso se llama SIL de bajo grado. Por presencia de cofactores se produce la persistencia de la infección por HIV. Entonces esto ya cambia su fisonomía y se transforma en una lesión neoplásica, que es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado o HSIL. Entonces de aquí pasa de una lesión que es de bajo grado a una lesión de alto grado. Y con la persistencia de la infección por HPV, la progresión que ocurre es que esto de ser una lesión intraepitelial, porque dijimos que hasta ahora estábamos dentro del epitelio, rompe la membrana basal y procede a invadir. Esto ya es un carcinoma invasor. Entonces, ¿cómo voy a ver en la histología una lesión de bajo grado? Fundamentalmente lo que voy a ver son unas células con el núcleo grande, con una vacuola perinuclear y con un reforzamiento periférico que se llaman coilocitos. En este caso, el virus se observa de manera episomal. En la lesión de alto grado, lo que ocurre es el compromiso del epitelio. Puede ser 2/3 o los 3/3 del epitelio, pero lo que voy a observar es anomalías. En este caso se observa característicamente que no se observa la vacuola con glucógeno en los estratos superficiales e intermedios, sino que lo que observo es anomalías nucleares, anomalías anisocariosis, anisocitosis, figuras mitóticas en todo el espesor del epitelio. Y una vez que el virus ya está integrado, en este caso, ya tanto del HSIL ya directamente es un carcinoma, se observan las células malignas en todo el espesor del epitelio y en este caso también además se observa infiltrado inflamatorio linfocitario. Por técnicas de Fish, la técnica de Fish lo que me permite es localizar el ADN viral, entonces aquí se observa una técnica de Fish negativa y una técnica de Fish positiva donde se observa la fluorescencia en los núcleos, lo que me está indicando que acá está presente el ADN viral. Entonces, volvamos para atrás, desde la infección, el virus episomal y la presencia de infección productiva, que es el SIL de bajo grado, con la presencia de coilocitos. Entonces, la correlación del SIL de bajo grado es con lo que se llamaba antes SIN 1. ¿Qué significa SIN?
Es neoplasia intraepitelial cervical y de grado 1, ¿por qué? Porque afecta a 1/3 del epitelio. Entonces, ¿en qué consiste el SIL de bajo grado? Hay coilocitos en estratos, sobre todo superficial e intermedio, binucleación y multinucleación, puede haber disqueratosis. El tema disqueratosis lo hablamos cuando vimos piel, dijimos que lo íbamos a volver a encontrar en cuello uterino. Acantosis, es decir, el aumento de ese estrato epitelial. Papilomatosis, es decir, la presencia de papilas. La irregularidad, la elongación, la hiperplasia de los estratos basales, hiper o paraqueratosis, es decir, la presencia de hiperqueratosis es la presencia de queratina en el estrato superficial, o sea, es como un estrato córneo que no tiene por qué haber en una mucosa, y la paraqueratosis es la presencia de núcleos en el estrato más superficial. La elongación de los ejes conectivos vasculares. El crecimiento puede ser plano, espiculado, acuminado o invertido, y como se trata de un SIL de bajo grado, nunca puede haber mitosis anómalas. Entonces, aquí vemos que en vez de encontrar un epitelio que va madurando hacia la superficie, yo no veo células con vacuolas con glucógeno, pero sí acá veo un grupo de células en el estrato, este es el basal, acá sería el intermedio y aquí el superficial. Observo unas células que tienen el núcleo hipercromático, agrandado, con la membrana nuclear irregular, que presenta unas vacuolas perinucleares blanquecinas, pero estas no son células glucogénicas con esos núcleos y con ese aspecto. No son células, podemos volver para atrás y observarlas. Estos son coilocitos, los núcleos son grandes, son hipercromáticos, las membranas nucleares son irregulares y tienen el reforzamiento de la membrana. Son características de células que son coilocitos, no células glucogénicas que tienen sus núcleos pequeños, regulares, son todas iguales y se hallan en esos mismos estratos. Entonces, dijimos, el SIL de bajo grado es lo mismo que el SIN 1. ¿El SIN 1 qué es? Es la neoplasia intraepitelial cervical. Entonces, ¿aquí qué voy a encontrar? Bueno, puedo encontrar figuras mitóticas, coilocitos. Aquí hay otras mitosis. Hay cierto grado de anomalías nucleares. Puede haber binucleaciones, que en este caso no las... no sé si esto puede ser que las haya. Entonces, a nivel de un Papa Nicolau, ¿cómo voy a ver los coilocitos? Los coilocitos pueden ser mono o binucleados. En este caso es muy característico. Acá hay irregularidad de la membrana nuclear, el núcleo está agrandado, hipercromático. Acá está el halo perinuclear con ese reforzamiento en la membrana. Y en este caso esta célula es binucleada. Presenta el halo, el reforzamiento. Y esta es una célula intermedia normal, esta es otra célula intermedia normal, y todas estas que están acá también. Además, hay unas células pequeñitas que son estas, que si ustedes se fijan bien en los núcleos, corresponden a polimorfonucleares. En este caso, más coilocitos. ¿Sí? Este sector se observa el núcleo, con el núcleo agrandado, irregularidad de la membrana nuclear, el halo perinuclear grande con ese reforzamiento, en este caso una célula binucleada, con las mismas características, con la presencia grosera del halo. Aquí abajo un núcleo grande, el halo y el citoplasma. Estas son células, esta corresponde a una superficial, esta corresponde a una intermedia, esta es binucleada, esta célula es binucleada. ¿Sí? Entonces, vamos al paso final. Dijimos que después del SIL de alto grado, sí, por una cuestión de un rol de cofactores y la persistencia del HPV, de la infección por HPV, pasa a ser un SIL de alto grado la lesión. ¿Y a quién le llamamos SIL de alto grado? Porque el SIL de alto grado incluye a la neoplasia intraepitelial cervical, ya sea al 2 o al 3, es decir, que compromete 2/3 del epitelio o los 3/3 del epitelio.
Entonces, ¿qué voy a encontrar en un SIL de alto grado? Bueno, compromiso de más de un tercio epitelial, 2/3 o los 3/3. Hay una pérdida de polaridad nuclear, es decir, que si yo lo miro de arriba para abajo, de abajo para arriba, en medio de su desorden va a ser exactamente lo mismo. No es que hay una maduración hacia la superficie, no voy a encontrar nunca células glucogénicas. También es probable que no encuentre nunca coilocitos. Puede llegar a haber, pero en un porcentaje muy bajo si es que los hay. Así que por favor no confundan SIL de alto grado con presencia de coilocitos. Los coilocitos se ven en el SIL de bajo grado. Cualquier cosa, volver el video para atrás y repasarlo. Los núcleos están agrandados, son hipercromáticos, es decir, bien basófilos. La cromatina es granular, el nucleolo puede ser prominente, a veces se ve. Puede haber mitosis normales y atípicas, el citoplasma es escaso y el efecto citopático viral es variable. Entonces, el epitelio glucogénico del exocervix normal, ¿sí? La capa basal, que las células basales y parabasales no presentan glucógeno, los estratos intermedios y superficiales que sí lo presentan. Observen acá el tamaño de los núcleos. Las células normales presentan núcleos muy pequeños, son como puntitos. Y el contraste con el SIL de alto grado, donde no solo no hay vacuolización con presencia de glucógeno, sino que las células tienen marcada atipía y en su irregularidad son iguales arriba que abajo. Entonces no hay una maduración en superficie, está comprometido todo el espesor, en este caso del epitelio. Aquí está la membrana basal y por debajo está la lámina propia con células inflamatorias, capilares, pero esto no sobrepasa la membrana basal. Es una lesión intraepitelial escamosa. La S corresponde a escamosa. Entonces, esta imagen, que es la que vimos recién, en la citología, es decir, en una toma de Papa Nicolau, coloreada con la misma técnica, lo que yo voy a encontrar son estas células atípicas. Observen la anisocitosis, la anisocariosis, hay inclusiones intracitoplasmáticas, presentan algunos núcleos con bandas, la forma de los núcleos, la irregularidad, la cromatina granular, algunos son hipercromáticos. Entonces, en el caso del SIN2, los 2/3 están comprometidos del epitelio y en el caso del SIN3 son exactamente iguales los 3/3 del epitelio con características de células atípicas en los 3 estratos del epitelio. Entonces, en un epitelio normal, ¿qué voy a encontrar? Bueno, en este caso son solamente en el Papa Nicolau células superficiales, pero puedo encontrar superficiales, puedo encontrar intermedias, que se corresponden con un epitelio glucogénico con características normales y no sucede nada a nivel de la histología. En el caso de un SIL de bajo grado, que corresponde a una neoplasia intraepitelial cervical 1, lo que voy a encontrar es alteraciones en 1/3 del epitelio y en estratos superficiales voy a encontrar figuras que son coilocitos. En este caso en la histología no se ve muy bien porque son pequeños, pero en este sector los puedo llegar a encontrar y en la citología veo la imagen característica. En este caso una binucleación, este no es un coilocito sino una célula binucleada, pero esta célula sí es un coilocito. En este caso, en un SIL de alto grado, aquí pasó, esta línea azul divide de bajo a alto grado. Entonces, hay 2/3 del epitelio comprometidos, en este caso se ve los 2/3 del epitelio. La citología me muestra células francamente atípicas. Alta relación núcleo-citoplasma, irregularidad de la membrana nuclear, agrandamiento de los núcleos, cromatina granular. En este caso también es mayor el compromiso de epitelio. Corresponde también con células atípicas. Aquí hay una célula intermedia normal para compararla con estas dos que son atípicas. Y en este caso está comprometido todos los tercios del epitelio, como les muestran en el esquema de abajo, y las células de un HSIL en la citología, es decir, en un Papa Nicolau, son células muy pequeñas, son células chiquitas, no son grandes. Miren arriba la superficial normal. Son células pequeñas, pero aún si son pequeñas, tienen alta relación núcleo-citoplasma y además son francamente atípicas. Si ustedes miran los núcleos,
son muy hipercromáticos, con irregularidades de la membrana nuclear, pueden tener cromatina granular, pueden tener nucleolo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la historia natural de la infección por HPV? La regresión de las lesiones en la mayor parte de los casos cuando se trata de una neoplasia intraepitelial cervical. Recordar que el sin 1 es el LESIL. En un sin 2 depende de la edad de la paciente. Si es menor de 25 años, en el 70% remite. ¿Sí? Y un 50% de los casos que la infección es por HPV 16, recuerden, es de alto grado. Más de 25 años, el 30 al 50%, y el sin 3 en un 20-30% de los casos ya regresa. ¿Cuáles son las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino? Son esas lesiones intraepiteliales, es decir, y recordar esto. Son lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino, son lesiones intraepiteliales, es decir, están por encima de la membrana basal, estamos siempre dentro del epitelio. Y se localizan en la zona de transformación, que es el sector que está entre la mucosa endocervical con metaplasia pavimentosa del epitelio de revestimiento. Entonces, son lesiones neoplásicas que son lesiones no neoplásicas, lesiones intraepiteliales por encima de la membrana basal que se ubican en la zona de transformación. Entonces es este sector que está entre la mucosa que está entre el endocervix al sector que va al ectocervix. En ese sector se observan sectores de metaplasia pavimentosa de ese epitelio de revestimiento. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, ¿cuáles son las características de las lesiones precursoras? La displasia epitelial. Es decir, hay una hiperplasia del epitelio. Y la hiperplasia del epitelio, ¿qué es? El aumento del número de células. Entonces es el aumento del número de capas del epitelio. Anaplasia, es decir, la célula va para atrás, se desdiferencia. Hay atipías celulares. Hay un desorden celular, no se reconocen las capas. Hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma y anisocariosis, es decir, hay núcleos de diferente tamaño. Hipercromasia nuclear, es decir, bien basófilos, y hay mitosis. Alteraciones en el tercio basal con maduración, se habla de displasia de bajo grado o displasia leve. Si abarca 2 tercios basales, se habla de displasia moderada. Y si compromete más allá de esos 2 tercios inferiores del epitelio, pero no todo el espesor, es displasia severa o también se la puede llamar avanzada. Si compromete el 100% del espesor sin ningún signo de maduración, es un carcinoma in situ. Y otra nomenclatura para lesiones precursoras, neoplasias intraepiteliales. Entonces, ese es el SIN. La C es de cervical. Displasia leve corresponde al SIN 1, que también correspondía al SIL de bajo grado. Moderada es el SIN 2, que ya se trata de... moderada SIN 2, avanzada y carcinoma in situ, que corresponde al SIN 3. Entonces, la displasia moderada, el SIN 2 y el SIN 3 corresponden a lo que es un HSIL, que habíamos dicho antes, lesión intraepitelial escamosa de alto grado. SIN 1 o displasia leve, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Entonces, el condiloma plano o condiloma elevado. El condiloma plano se dice maculoso porque es una manchita, y el condiloma elevado acuminado tiene forma de montañita, por eso se llama acuminado. Entonces, generalmente en ese sector los condilomas son planos. Es una lesión intraepitelial de bajo grado, habíamos dicho antes. Hay atipia coilocítica, es el efecto viral. Hay escasas alteraciones en el estrato del tercio inferior del epitelio, puede ser diploide o poliploide. Regresan, como estas lesiones de bajo grado, regresan en la mayor parte de los casos, hay una regresión del 85%. El ADN viral se observa en forma episómica y se relaciona con HPV 611, es decir, HPV de bajo riesgo. Entonces, voy a tener la presencia de estas lesiones que corresponden al tercio inferior del epitelio. La lesión intraepitelial de alto grado o displasia moderada. Voy a ver células atípicas en
las capas inferiores del epitelio escamoso con una diferenciación persistente pero anormal, hacia capa de células espinosas y queratinizadas. Abarca hasta 2/3 del epitelio, el compromiso, hay alteración de la relación núcleo-citoplasmática, con variación del tamaño nuclear, anisocariosis, hay pérdida de la polaridad, es decir, no se observa la maduración normal, y hay imágenes mitóticas, en este caso no las estoy viendo, imágenes mitóticas en el estrato inferior y medio. Podría ser acá, pero no me convence mucho, y acá creo que es infiltrado inflamatorio, no sé si hay... Aquí hay una imagen mitótica. Y además aneuploidía. Entonces, esta es la línea de corte entre el epitelio glucogénico con características normales, y en este sector ya no se observa epitelio glucogénico, hay un compromiso del epitelio. Además, esta capa se parece mucho a la capa superficial de la piel. Esto es queratina, eso no es normal. Hay hiperkeratosis y hay parakeratosis porque hay núcleos que llegan hasta la superficie. Eso se corresponde en la citología con células, estamos hablando en este caso porque hay un compromiso importante del epitelio, que es la totalidad del epitelio, es una lesión intraepitelial de alto grado y hay displasia severa, se corresponde a una citología donde las células van a tener, como está afectado todo el espesor del epitelio, van a encontrar gran cantidad de células con alta relación núcleo-citoplasma, cromatina granular, células con hipercromasa, anisocitosis, anisocariosis. Y acá si ustedes observan hay una célula con un nuclecito aquí, y este es el citoplasma, y atrás hay otra, pero esta que está acá es una célula intermedia normal, que en un Papá Nicolau puede venir de cualquier sector. Además, observen cuánto infiltrado inflamatorio presenta el Papá Nicolau. Y aquí se observan con mayor detalle. Entonces, estas células atípicas están en todo el espesor del epitelio, se pierde la diferenciación, hay células atípicas inmaduras, hay mitosis en el estrato superior, que acá no las vemos bien, pero podemos estimar que las hay, expresión de oncogenes virales C6, ADN viral ya está integrado al genoma, y bueno, son los virus de alto grado, 16, 18, 31, 33, 35. Entonces, este esquema nos muestra desde la maduración del epitelio normal, una displasia leve, la displasia moderada, la displasia severa y el carcinoma in situ. Y en estos sectores, aquí tenemos el gráfico de la membrana basal, la invasión. Cuando ya veo invasión, esto ya deja de ser ni carcinoma in situ ni nada por el estilo, ya es un carcinoma invasor. Entonces, en este sector tenemos un epitelio ectocervical normal y aquí se engrosa el epitelio, ¿sí? Y si uno lo ve, hay una alteración en la maduración, tiene displasia. Un epitelio normal y aquí todo un epitelio displásico, que se corresponde con el Papá Nicolau, que hay células displásicas, ¿sí? Hay sectores con atipía, alta relación nucleocitoplasmático, células pequeñas. Entonces, las lesiones precursoras del carcinoma invasor del cuello uterino están en la zona de transición, y esa zona de transición generalmente es en el exocervix anatómico. El promedio de edad que se encuentra cada lesión, bueno, el SIN 1 entre los 25 y los 28 años, el SIN 2 y 3 entre los 31 y 33, y el carcinoma invasor generalmente alrededor de los 50 años. ¿Se puede encontrar mucho antes? Sí, se puede encontrar mucho antes. Lesiones por virus HPV. Son lesiones del virus papiloma en el epitelio, ya sea el pavimentoso del cuello uterino y el de vagina. En el cuello uterino es más frecuente la lesión plana o la que compromete pliegues o glándulas. Se la llama condiloma, es el condiloma viral plano. Entonces, tenemos estas imágenes que tienen los núcleos grandes, hay binucleaciones, hay algunas alteraciones y presenta coilocitos. Y hay dos tipos de lesiones intraepiteliales, las de bajo grado que dijimos, condiloma, que es el SIL de bajo grado, o el SIL, y la displasia leve,
que es la fase productiva de la infección viral. El virus está en forma episomal, no está integrado. Entonces, son virus de baja oncogenicidad y frecuentemente estas lesiones regresan. Y las de alto grado, que es la que incluye la displasia moderada y la severa o el carcinoma in situ, el virus ya está integrado. No produce partículas virales, son virus oncogénicos y tienden a la progresión. Entonces, este proyecto LAST, que viene de la terminología escamosa del tracto genital bajo, ¿sí? Es un proyecto para unificar la nomenclatura de las lesiones intraepiteliales escamosas HPV relacionadas ya sean de cuello, vagina, vulva, ano, periano, pene y escroto. Es para unificar el término. Entonces, el cáncer de cuello uterino. Importante, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. En Argentina hay 4.000 casos nuevos por año, mueren 2.000 mujeres al año. Y en los países desarrollados con screening ha bajado la incidencia y la mortalidad. Los tumores de células escamosas y sus precursores ya los dijimos, se trata de los intraepiteliales, las de alto y bajo grado. Y luego puedo tener varios tipos de carcinomas de células escamosas. Tengo varias variantes: queratinizante, no queratinizante, papilar, basaloide, Warty, verrugoso, escamo transicional y tipo linfoepitelioma. Sepan que hay varias variantes de carcinoma de células escamosas, que es el más frecuente. Luego, los glandulares y sus precursores, el adenocarcinoma, pero el adenocarcinoma es un porcentaje mucho menor, alrededor de un 15%, en cuello de útero especialmente, ¿no? El adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma. El adenocarcinoma puede ser un adenocarcinoma endocervical tipo usual, un carcinoma mucinoso, y hay otros tipos de adenocarcinoma. Pero fundamentalmente tenemos eso: el carcinoma escamoso, cuyos precursores ya vimos, y el adenocarcinoma, cuyo precursor es el adenocarcinoma invasor, cuyo precursor es el adenocarcinoma in situ. Y hay otros tipos de tumores epiteliales involucrados. También hay tumores mesenquimáticos. Recordar que de los benignos el leiomioma es el más frecuente y es bastante frecuente, que tiene su contraparte maligno, que es el leiomiosarcoma, que es poco frecuente. Entonces hay tumores mixtos mesenquimáticos y epiteliales, hay melánicos. Recordar el melanoma. El melanoma puede encontrarse en otras localizaciones, no solo en piel. Recordemos, también tumores de células germinales, mieloides, linfoides y tumores secundarios. Entonces, volvamos a los carcinomas de cuello uterino. Lo más importante, el carcinoma escamoso es el 85%, y luego el adenocarcinoma o carcinoma adenoescamoso, el 10-15%. El escamoso, que es el más frecuente de todos, el moderadamente diferenciado, como cualquier carcinoma escamoso, puede ser bien, moderada o poco diferenciado. El moderadamente diferenciado es el más frecuente. Tiene células atípicas como abundante citoplasma, con moderado pleomorfismo celular y escasa queratinización. El bien diferenciado con evidente diferenciación epidermoide, abundantes perlas córneas con disposición celular en capas de cebolla, poco diferenciado, de células chiquititas, sin diferenciación córnea, con escaso citoplasma y obviamente es el más agresivo. Entonces, en la imagen macroscópica superior se observa lo que se llama una pieza de anexohisterectomía. Histerectomía es sacar el útero. Si incluye el cuello, se habla de histerectomía total. Y si incluye los anexos, que cada anexo es una trompa uterina con su ovario, se habla de anexo o de anexohisterectomía total o histeroanexectomía total. Aquí se ve una lesión sobrelevada, irregular, ulcerada. Observen el tamaño con respecto al útero. Es el cuello del útero y que invade el istmo uterino. Se observa en la pared. Aquí se observa el cuello uterino con esto es un manguito vaginal. Y aquí está el orificio cervical externo, o sea que si nos metemos aquí adentro tenemos el canal endocervical. Pero tenemos esta lesión sobrelevada, de bordes irregulares, ulcerada porque tiene áreas medias rojitas. Es una lesión
es un carcinoma escamoso invasor. Y si lo vemos en la histología, es la misma imagen que puedo encontrar en piel, en esófago y en otras localizaciones de un carcinoma escamoso. Aquí están los nidos de células escamosas y en el centro presentan estas estructuras que parecen cebollas, con células, con queratina, que son las perlas córneas. Entonces, estos dos cuellos uterinos, este es el canal endocervical y aquí tendría que haber un orificio, pero todo el cuello está invadido, ocupado por esta proliferación neoplásica. En este caso lo mismo, es un corte longitudinal, es el cuello con el manguito vaginal, pero todo esto es una proliferación neoplásica maligna con áreas de necrosis y hemorragia. Entonces, hay dos partes anatómicas delimitadas por el orificio cervical externo. Por un lado, hacia afuera, digamos, tenemos el exocervix. El exocervix es la porción vaginal del cuello. Todo esto es exocervix, todo este sector. Y por dentro, lo que se llama canal endocervical, que está por dentro de este orificio. Entonces, la mucosa exocervical va a ser un epitelio escamoso, como estamos viendo aquí abajo, estratificado, no queratinizado, y el endocervix lo que va a presentar es un epitelio cilíndrico simple mucoide, ¿sí? Esta mucosa que se ve acá es la mucosa de la vagina, que tiene estos pliegues característicos. Esta es la parte de adentro del cuello. ¿Qué es un ectropion? El ectropion es algo que ocurre en edad fértil, en embarazadas, por efecto de los estrógenos, que hace que el canal endocervical descienda esas células y estén en contacto con la acidez de la vagina. Es decir, es la eversión de la mucosa endocervical que va hacia el exocervix anatómico. Entonces se ve como una sola circular rojiza por fuera del orificio externo. Entonces, esto es el aumento del volumen del cuello y los estrógenos provocan que ocurra esto. Entonces, en este sector se observa un área rojiza. ¿Por qué? Porque está revertida, esa mucosa está constituida por células endocervicales, es una capa única de células cilíndricas. Todo esto está revestido por un epitelio escamoso. ¿Y qué es el entropion? Al revés. Por la posmenopausia, por atrofia, el cuello disminuye de volumen. Entonces la mucosa endocervical vuelve al canal, sube, asciende, incluso más adentro del orificio externo, entonces se introduce mucosa exocervical dentro del canal. Entonces, originalmente, este es el canal endocervical, esta es la zona de transición y esto es el exocervix. En el ectropion descienden estas células, por eso se veía rojito la mucosa alrededor del orificio cervical externo, esto por edad fértil, estrógenos, embarazo, y en este sector es donde se va a producir la metaplasia, que este es el sector que va a ser vulnerable por estas células metaplásicas justamente a la infección por HPV. Aquí ocurre todo. Y en la mujer posmenopáusica al revés. El epitelio escamoso se va a introducir dentro del canal endocervical y es al revés, por la atrofia del útero, por la baja en los estrógenos, en la acción de los estrógenos. Entonces, esa metaplasia pavimentosa del epitelio endocervical. En el ectropion tengo el epitelio cilíndrico, que es reemplazado por pavimentoso, asciende. Se realiza en varias fases. Primero aparece una célula subcilíndrica, que son las células características de reserva, se llaman. Hay una hiperplasia de las células subcilíndricas y luego hay una metaplasia inmadura, que son células de los estratos superiores, que tienen más citoplasma que las basales. Y luego la metaplasia madura, que el epitelio es similar al del exocervix histológico. Puede ocurrir en la superficie y en los pliegues o predominantemente en la superficie con oclusión de los repliegues. Entonces se forman quistes mucosos. Esos quistes se llaman huevos de Nabot en la macroscopía. El reemplazo del epitelio endocervical por metaplasia escamosa puede ocurrir por una epidermización ascendente o también porque haya habido una erosión o úlcera en la zona de unión y que se repiteliza con ese epitelio escamoso estratificado desde el exocervix en forma ascendente. Entonces, las células que voy a encontrar son estas.
Las células son normales y estas son células metaplásicas. Las células normales, acá hay eritrocitos y células metaplásicas. En la hiperplasia, ¿cómo la puedo ver? Como un pólipo endocervical, es una hiperplasia focal de la mucosa. El pólipo, si es pediculado, se va a hallar en el canal y tiene, justamente por eso es un pólipo, un eje conectivo vascularizado e infiltrado inflamatorio, es una patología frecuente. Y la hiperplasia microglandular, la proliferación circunscripta del epitelio cilíndrico, con formación de estructuras tubulares pequeñas. Se puede observar una imagen de pólipo sésil, es decir, no pediculado, y se observa en mujeres que toman anticonceptivos orales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un espéculo y una espátula. Y aquí se guarda el extendido donde se hace la citología, es decir, con el espéculo se toman muestras, 3 tipos de muestras, de cuello, de endocervix y de fondo de saco, y se extienden en un portaobjetos. Aquí está la gráfica de la espátula tomando la muestra, ¿sí? El adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, que ya dijimos que tenían una incidencia menor que el carcinoma escamoso. Se observa en menores de 50 años y hay una asociación con HPV de tipo 18 también en el adenocarcinoma. Las lesiones intraglandulares atípicas precursoras de este adenocarcinoma, hay lesiones previas, pero el pólipo y la hiperplasia microglandular carecen de potencial maligno, salvo que tengan figuras atípicas. Y el adenoescamoso es un adenocarcinoma con un componente sólido, pero es poco frecuente. Formas macroscópicas que puedo encontrar, como vimos recién, en las fotos macroscópicas, una forma exofítica que se proyecta como una masa polipoide al exocervix, puede ser ulcerado, que es el más frecuente, una lesión deprimida, rojiza en la zona de transformación, infiltrante, infiltra el estroma cervical y que puede comprometer toda la circunferencia cervical, el labio anterior y el posterior. Entonces acá tenemos la lesión. Miren aquí el fundus uterino, acá está el endometrio, este es el cuerpo uterino, y en el cuello toda esta lesión hemorrágica, este es el manguito vaginal, toda esta lesión, y esto es un cuello con una lesión sangrante, ulcerada, de bordes irregulares, ocupa casi todo el cuello. Entonces, ¿qué voy a ver acá? ¿Qué técnicas de inmunomarcación voy a hacer para antígeno carcino embrionario y la proteína P16? ¿Cómo disemina el cáncer de cuello uterino? La vía local es la más frecuente. ¿Hacia dónde va a diseminar? Hacia vagina y a útero. Por la pared profunda, no por la mucosa. Y hacia adelante vejiga y uréteres, y hacia atrás recto, hacia los lados paramétrios. Esto puede terminar haciendo un gran plastrón. Las metástasis linfáticas, ¿a dónde van? A ganglios pelvianos, ilíacos internos y externos, más raramente a los sacros, parametriales, ilíacos comunes y paraórticos. Y las metástasis hematógenas son poco frecuentes. Entonces acá vemos la lesión que vimos antes, que es una lesión que disemina a partir del cuello uterino. Acá se ve compromiso de varias estructuras, de vejiga, de recto, es un gran plastrón. En este caso, lo mismo. Aquí está el útero, con la lesión aplástica, adhiere la vejiga y el recto. Entonces, los factores anatomopatológicos pronósticos, la profundidad de la infiltración de la pared cervical, mayor profundidad, más frecuente las metástasis ganglionares, que se extienda a paramétrios, el grado de diferenciación, la permeación vascular tumoral, eso va a tener peor pronóstico. Si los bordes del tumor son expansivos o infiltrativos, la reacción inflamatoria peritumoral, mayor reacción, en teoría habría mejor pronóstico. Y lo más importante es si el tumor está confinado al cuello o está extendido a órganos vecinos o hay metástasis. No es lo mismo que el tumor se encuentre en el órgano o fuera del mismo. El compromiso de los bordes, si el manguito vaginal está comprometido, en ese caso tendríamos un margen
como decimos siempre, un margen comprometido, no es el margen suficiente, o profundo pericervical en las resecciones quirúrgicas. Muchas gracias. Acá vemos las mismas imágenes que vimos antes, para que no se olviden porque esto es bastante frecuente. Un carcinoma escamoso, que se ve macroscópicamente, una lesión sobrelevada, ulcerada. Aquí la misma lesión que vimos antes, con las perlas córneas a nivel histológico. Aquí también se ven las perlas córneas y una lesión infiltrativa.